Yo sobreviví a un estudio de arquitectura. Sí, así es. Y no hablo de las maquetas bonitas, de los renders heroicos, ni de un arquitecto mirando al horizonte con casco blanco. No, hablo de otra cosa. De estudiantes que entran para aprender, pero que terminan sirviendo café a personas con un ego enorme, de estudios famosos donde tu mayor contacto con la arquitectura a veces es cambiar capas a las 3 de la mañana, de oficinas pequeñas donde aprendes más en 3 meses que en media carrera, y también de auténticas fábricas de hacer edificios como si fueran chorizos. Sí, como chorizos, como si fueran embutidos. Con ladrillos, normativas exprimidas, paredes al límite de lo legal y armarios tan estrechos que hasta una percha entra de lado pidiendo permiso. Este episodio va de la cocina real de la arquitectura, no de esas fantasías. Va de obras, de explotación, pero también va de maestros que saben más de hormigón que muchas conferencias sobre el habitar. De esa profesión capaz de hablar de humanidad mientras maltrata a quienes la producen. Y también va de una pregunta incómoda. ¿Cuántos talentos brillantes abandonaron la arquitectura no porque no valieran, sino porque la arquitectura los trituró antes de tiempo? Sí, yo sobreviví a un estudio de arquitectura, un estudio bastante nocivo. Pero el problema, creo yo, no es haber sobrevivido. El problema es que todavía haya que sobrevivir. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hay una historia que probablemente sea falsa, pero a mí me encanta, les juro, me encanta muchísimo. Como toda buena historia, dice muchas verdades y a veces dice tantas verdades que uno se sorprende, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando Picasso todavía no era muy conocido, participó en una exposición con algunas pinturas que tenía, ¿no? Bueno, dentro de la exposición, una señora amante del arte clásico se detiene frente a una de las obras de Picasso y empieza a criticarla. Empieza a criticarlas con esa seguridad tan peligrosa que tiene la gente cuando confunde el gusto personal con un diagnóstico universal, ¿no? Y empieza a decir que aquello no era arte, que seguramente ese hombre no sabía dibujar y que por eso hacía esas cosas raras, esas cosas extrañas ahí todas deformadas, ¿no? La historia cuenta que Picasso coge una servilleta de ahí del salón y empieza a dibujar a la señora, pero de una manera perfecta, casi académica, y después se la entrega. Y le dice, yo sé dibujar, lo que pasa es que me niego a limitarme a copiar simplemente. No sé si esta historia pasó, seguramente no, pero a mí me encanta, me gusta mucho. Me gusta porque esa frase podría ponerse en la entrada de muchas escuelas de arquitectura, ¿no? Justo al lado del cartel que dice prohibido innovar sin pedir permiso al fantasma de un señor muerto, ¿no? Y me gusta porque de una manera bastante menos gloriosa me siento también un poquito identificado. No, tranquilos, tranquilas. No porque sea Picasso, todavía no he llegado a ese nivel de desorden capilar ni esa cotización en las subastas, pero me siento identificado porque muchas veces escuché algo como que uso el ordenador porque no sé dibujar, que critico ciertas obsesiones con las acuarelas porque no sé pintar, que defiendo los procesos digitales porque no he pasado por la supuesta pureza del oficio, ¿no? Y a ver, aunque no lo parezca, sobre todo por mi larga cabellera rubia de vikingo escandinavo, yo estudié arquitectura en un mundo prácticamente sin ordenadores.
Mi trabajo final de grado, de hecho, yo lo hice con collage. Sí, ese collage que se puso de moda ahora en estos últimos tiempos. Utilicé acuarelas, utilicé, obviamente, dibujo a mano y hasta heliográficas, una técnica que seguramente dentro de muy poco algunas asignaturas van a redescubrir y la van a presentar como innovación docente disruptiva. Aprendizaje analógico inmersivo mediante transferencia lumínica sobre soporte fotosensible, una puta holográfica. Pero antes se llamaba una copia. Pero bueno, cada época necesita su humo, ¿no? Mi primer trabajo fue en un estudio como dibujante de verdad, de lápiz, de tinta, de escuadra, de escalímetro, y esa sensación de que cualquier línea mal trazada podía arruinarte la tarde y el trabajo que venías haciendo. En aquella época había como dos mundos. Por un lado estaban los que dibujaban a mano, los proyectistas se llamaban, los que supuestamente pensaban. Y por el otro estaban los que dibujaban con ordenador, que eran muy poquitos y eran muy jóvenes, tratando muchas veces como si fuera una especie de casta menor, como si manejaban el AutoCAD con el culo porque decían que no dibujaban con las manos. Nosotros éramos lo de la nobleza del grafito, en tanto los del CAD eran los habitantes del sótano digital. Nosotros trazábamos, componíamos, corregíamos, manchábamos papel. Ellos no. Ellos usaban el ordenador, esas cosas sospechosas que para algunos parecía una especie de traición al espíritu humano, como si el alma estuviera en el rotring y no en la cabeza, ¿no? Eso nunca lo pude entender y aún hoy sigo sin entenderlo. Por eso me hace mucha gracia cuando alguien intenta explicar mi interés por lo digital como si fuera una especie de incapacidad para dibujar. No, mi cielo, no pasa por ahí. No uso el ordenador porque no sepa dibujar. Uso el ordenador porque ya sé dibujar y sé lo que significa pasarse horas dibujando una puta línea que después la tienes que cambiar o la necesitas cambiar en 30 segundos. Uso el ordenador porque conozco perfectamente el olor del papel, de la tinta, de la goma, el sudor de la entrega, de los bichitos verdes de la luz que se te pegan en el verano sobre las láminas, la mesa inclinada, el terror de manchar una lámina cuando ya está casi terminada. Precisamente por eso no tengo ninguna intención de convertir la nostalgia en metodología. Y así que este episodio va de eso, de lo que se aprende en un estudio de arquitectura, de lo que no se cuenta, de los lugares donde uno aprende más en 3 meses que en 5 asignaturas, pero también de los estudios que son pequeñas máquinas de triturar estudiantes, de triturar becarios, dibujantes, ilusiones dignas y por supuesto la dignidad laboral. Va de obras, de presupuestos, de clientes, de códigos de edificación usados como armas blancas, de arquitectos que hablan de belleza mientras ahorran 3 centímetros en un puto armario. Va de esa arquitectura que no sale en las conferencias, pero que sostiene buena parte de la profesión. Sí, yo sobreviví a un estudio de arquitectura, a varios en realidad, y eso explica muchas de las cosas de por qué soy así. Creo que para un estudiante de los últimos años es fundamental trabajar en un estudio de arquitectura. Esto es de cajón, es así, porque es un acercamiento real hacia la profesión. Porque sí, está bien, uno estudia en la carrera y estudia toda una serie de asignaturas y puede sacar muy buenas notas en instalaciones, en estructura, en construcciones, en proyecto, en diseño. Pero en un estudio es distinto. En un estudio se ve la profesión, se siente la profesión y aparecen un montón de problemas que lamentablemente no se ven en la carrera. Pero acá hay que tener cuidado, porque no es cuestión de trabajar en cualquier estudio y aquí quizás empiece el primer problema. Hay estudios pequeños, generosos, estudios imperfectos, sí, estudios caóticos, pero donde uno puede aprender muchísimo, muchísimo.
Claro, seguro vas a tener que preparar café, seguro vas a tener que ir a imprimir los planos de tal o cual obra, seguro vas a tener que hacer esas tareas menos heroicas que uno se imagina como estudiante de arquitectura. Nadie entra en un estudio como un aprendiz y recibe inmediatamente, no sé, una especie de túnica blanca, una maqueta conceptual y una frase en latín que diga sobre los modos de habitar, ¿no? Pero en un buen estudio pequeño, puedes terminar aprendiendo muchísimo sobre presupuestos, sobre cómputos métricos, sobre el trato con el cliente, sobre normativa y cómo se aplica esa normativa, sobre cómo se trata con los proveedores, con los diferentes gremios, cómo se mueve uno dentro de la obra o de los errores reales que aparecen en todo momento. ¿Por qué te digo de estudios pequeños? ¿Y por qué no de un estudio grande? Porque pareciera que un estudio grande tendría más sentido, ¿no? Y acá el problema es simple. El problema de los estudios grandes es que muchas veces se trabaja para Dios. O al menos eso creen ellos, ¿no? Tienen los egos pero tan inflados que uno entra allí no como un aprendiz, sino como una especie de partícula subatómica dentro de una maquinaria monumental. Y sí, claro, seguro queda fantástico poner en el currículum: trabajé en el estudio de Zaha Hadid, colaboré con Foster, formé parte del equipo del estudio de Miralles. Muy bien, pero en serio, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste ahí? Bueno, una vez vi a Zaha desde lejos y creo que nuestras miradas se cruzaron durante una milésima de segundo. Después volví a la cocina a preparar café para la reunión. Ok. ¿Y con Foster? Con Foster somos íntimos. Todos los días voy y les compro un chocolate que les gusta. De hecho, una vez me dijo, cuando les dejé el chocolate sobre la mesa, me dijo, thank you. Fue el momento muy importante para mi carrera en arquitectura. Me cambió la vida. En mi época, obviamente, eran otros los estudios que estaban de moda. Trabajar en el estudio de Miralles, trabajar con Calatrava o con César Pelli, ¿no? Y ojo, no lo digo con desprecio. Hay gente que de verdad aprendió en esos lugares. Pero también hay una mitología bastante ridícula alrededor de esos nombres propios que no dicen nada porque nunca se tuvo el contacto directo con esa persona. Porque, en serio, a veces parece como si haber estado cerca de un genio te convierte automáticamente como el heredero del fuego sagrado, como si respirar el mismo aire porque estabas en la misma habitación, bueno, eso ya te transformaba y te hacía ver la arquitectura de diferente forma. O como si todos los días, no sé, Calatrava, Pelli o ahora Foster se sentaban contigo a tomar un café y te contaban de su vida. No, eso no pasaba, eso no pasa, eso es muy difícil. A veces lo único que heredas es una tendinitis y una relación tóxica con el plotter. Mi experiencia en realidad fue más terrestre. Yo en realidad nunca trabajé con semidioses, pero trabajé con arquitectos, con buenos y malos arquitectos. Siendo estudiante trabajé en varios estudios y también obrita sola siendo estudiante. Recuerdo especialmente uno de los primeros estudios, digamos, importantes donde trabajé siendo estudiante, era de una arquitecta que había sido profesora de la carrera, no había sido profesora mía, pero algún compañero me dijo, mira, tal profesora está buscando estudiantes para su estudio y bueno, así que fui, me ofrecí y me contrató. Tengo que admitir que esa persona era un caos andante, tenía una vida personal complicada y esa vida entraba en el estudio como una tormenta por la ventana, ¿no? Podías recibir, no sé, una llamada a las 11 de la noche para decirte que al día siguiente te esperaba a las 8 de la mañana en una obra en el culo del mundo para revisar una estructura. Fue una época de mucho estrés porque encima, claro, yo seguía estudiando y además trabajaba con esta persona. Fue compleja. De esas etapas que uno no sabe si está aprendiendo arquitectura o si estás haciendo un máster acelerado en supervivencia civil, no sé. Pero en su defensa debo decir algo importantísimo. Esta profesora, esta arquitecta, delegaba muchísimo, y eso, siendo estudiante, fue brutal y fue muy bueno.
Porque de pronto, con muy pocos años, con cara de no tener demasiadas cosas claras, y todavía, como les decía, en los últimos años de la carrera, me vi hablando con ingenieros para discutir estructuras, con ascensoristas para intentar que cupiese un ascensor en un espacio que era imposible, con electricistas que me doblaban la edad y la experiencia para decirles cosas que, qué sé yo, no sé, ni se les ocurriera pasar los cables por esa habitación porque no podía haber ninguna instalación eléctrica por ahí, que eso obligaba a que tenía que recablear toda la obra. Eso era una experiencia increíble, eso me cambió muchísimo. Y ahí aprendí algo que en ninguna asignatura explican del todo bien. La arquitectura no es solamente tener una buena idea. La arquitectura es lograr que esa idea atraviese una selva de normativas, de dinero, de diferentes gremios, de materiales, de plazos, de discusiones con el cliente, el contratista y qué sé yo, 1000 cosas más, de millones de imprevistos, de el cansancio que también influye, y de gente que te mira como diciendo, mira chaval, eso que has dibujado ahí está muy muy bonito, pero no cabe ni por puta ahí dentro. Porque también es cierto eso. Hay gente, te encuentras con gente que tiene muchísima más experiencia que tú en la obra. También aprendí que la obra tiene una inteligencia propia. La obra es sucia, es incómoda, es ruidosa, es imperfecta. Pero hay algo ahí que te baja del pedestal del semidios en 5 minutos. Uno puede pasarse meses en el proyecto hablando del camino de la luz, del juego de los volúmenes, de la vibración cromática, del diálogo entre masas y vacíos, de esa poética del material y de no sé cuántas cosas más. Pero en obra, todo eso tiene que tener dimensiones, espesor, una posición, tiene que tener un material. Tiene un costo, tiene juntas, uniones, pendientes, tiene tornillos, encuentros, tiene tolerancias. Se hace materia. La obra te mira a los ojos y te dice, muy bonito, poeta, pero ¿cuántos centímetros tiene esta mierda que me estás diciendo? Y si no le podés responder, la obra te expulsa del paraíso como si fuera un semidios que te saca del Olimpo. Por eso siempre digo que me encanta la construcción, incluso cuando es sucia, es mucho más dura y lamentablemente no sé por qué, pero es peor pagada. Pero la disfrutaba muchísimo trabajar en obra, como en la película Apocalipsis Now, ¿no? Pero en versión albañilería, ¿no? Amo el olor a la cal por las mañanas. Porque, en serio, hay una parte de la arquitectura que solo se entiende cuando algo pesa, cuando algo se rompe, cuando algo no llega, cuando el proveedor te dice que ese material va a llegar mañana y en realidad tarda 3 semanas y te desarma toda la planificación que tenías en obra, cuando el cliente cambia de opinión cuando tú terminaste de poner el último cerámico, cuando el presupuesto no cierra y hay que aumentar y poner imprevistos. Cuando te fuiste a tomar un café, volviste y el muro no está donde el plano decía que tenía que estar. Cuando descubres que el mundo no está hecho de render, sino de gentes, de errores y de materias con mala leche. Y esto me lleva a un libro bastante viejo, ¿no? Pero que para mí creo que sigue teniendo algo muy, muy poderoso y también muy vigente. El libro se llama Teoría de la Arquitectura de Enrico Tedeschi. No me voy a enrollar con el libro, es un libro viejísimo, creo que es de 1950, una cosa por el estilo. Pero les juro, podría desarrollar todo un episodio con este libro nada más, ¿no? En su comienzo el libro comienza hablando del Sanatorio del Paimio de Álvar Aalto. El libro me lo dan a leer creo que en proyecto, en diseño, en primer año. Y yo empecé a leerlo y me sorprendió porque apareció una arquitectura rara, una arquitectura distinta. No esa arquitectura que está preocupada con verse bien, sino que parecía que cuidaba a la persona que vivía adentro, ¿no? Me impactó mucho porque, claro, habla del Sanatorio del Paimio, un sanatorio que se había hecho para enfermos de tuberculosis,
Y cuenta todos las cosas que hace Aalto para este sanatorio, ¿no? Y Aalto, por ejemplo, había pensado la forma del picaporte para que un enfermo que tenía muy poca fuerza pudiera manipularlo sin problema. No sé, había diseñado el lavabo para que cuando se abriera el grifo, el chorro de agua pegara contra la pileta y no hiciera el ruido del agua al caer, ¿no? Había colocado las camas y las ventanas de manera que los pacientes, que eran pacientes que estaban mucho tiempo en cama, pudieran mirar el exterior, pero de una posición de reposo. O sea, no estaban las alturas de las ventanas de la forma tradicional, sino de acuerdo a la altura de las camas. Eso es arquitectura de calidad. ¿Y saben lo más loco? Es que mientras les cuento esto, digo, joder, pero debería ser obvio. Pero no, eso ya no es obvio. Te puede gustar o no, puedes compartir o no su lenguaje formal, pero allí hay algo que echo mucho de menos hoy. Una sensibilidad concreta hacia las personas que van a habitar ese espacio. No porque las ventanas tienen que estar a 1 metro y todas las carpinterías se ponen a 1 metro, no. Hay una sensibilidad distinta, no una sensibilidad declarada en una memoria de proyecto, una sensibilidad llena de palabras hermosas. Se trata de una sensibilidad construida, medida, dibujada y materializada. Y ojo, mira que estamos hablando de Aalto, no te estoy hablando de un arquitecto de hace un par de años. No estamos hablando precisamente de un algoritmo generativo recién salido de un laboratorio de inteligencia artificial. Estamos hablando de una arquitectura antigua, si se quiere, pero que sin embargo entendía algo que parte de la arquitectura contemporánea parece que ha olvidado, que el usuario no es un render con piernas. Creo que una de las cosas que más me molesta de cierta arquitectura actual es que copió muchas de las burradas del pasado, se llena la boca de los volúmenes bajo la luz y todas esas chorradas, pero nadie habla de lo bueno. Como si hubiéramos hecho una fotocopia de una fotocopia de otra fotocopia y poco a poco se hubiera perdido la idea central, la sensibilidad, la precisión, hasta quedar solo esa parte más oscura que es la pose, el ego, la explotación, la precariedad, la imagen, el gesto vacío. Nos quedamos con la arrogancia del arquitecto, pero perdimos el cuidado hacia las personas que van a vivir dentro de la arquitectura. Hubo un estudio que ya les hablé un montón de veces de él, que trabajé y me acuerdo con una mezcla especial de fascinación, de horror y quizás también un poquito de agradecimiento patológico, ¿no? Era un estudio relativamente pequeño, no era de los más pequeños, pero trabajaba muchísimo. Era impresionante lo que trabajaba este estudio y no se imaginan lo que facturaba. Facturaba una locura, una locura. Estos tipos eran 2 socios y facturaban muchísimo, muchísimo. Para que se hagan una idea, uno de los propietarios decía que su estudio era como una fábrica de hacer chorizos, ¿no? De hacer embutidos, pero de edificios. En lugar de meter carne, metía ladrillos, planos, permisos, gremios, clientes, normativas exprimidas hasta los huesos, y al final, del otro lado, salían obras. Y salían obras cada 8 meses. Cada 8 meses. Imagínate lo que te estoy hablando. La frase era horrible, pero también era bastante precisa de lo que ese estudio era. Era arquitectura como un embutido inmobiliario, así de simple. Una línea de producción donde lo importante no era hacer buenos espacios, sino sacar unidades rentables, producir metros, optimizar el margen, convertir el código de edificación en una especie de, de videojuego perverso y a ver hasta dónde se puede llegar sin que me clausuren el edificio. Y aquí quiero ser justo, voy a intentar ser justo. Sus edificios no eran necesariamente feos, al contrario, eran interesantes, algunos eran incluso bastante atractivos a primera vista. Tenían sus fachadas, su composición, su presencia urbana, de hecho, que trabajaba muchísimo con el contexto. Pero el problema no era siempre la imagen. El problema era la calidad, la ética, la manera de producirlos, la lógica interna.
Para que se den una idea, sus paredes llegaban a espesores mínimos permitidos. Casi ese espesor se llegaba por acumulaciones peligrosas de pintura, polvo, yeso y mucha esperanza. Pero se llegaba al mínimo permitido. Se conocían el código de edificación al dedillo, se lo sabían de memoria todo, pero no para hacer mejor arquitectura, sino para descubrir exactamente por dónde podían escapar. Era un conocimiento quirúrgico, pero usado con una especie de ganzúa. Les juro, recuerdo una escena perfecta, fue increíble esta escena. Uno de los dueños entró en el sector de los dibujantes con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Para que se den una idea, el estudio estaba organizado casi como si fuera una especie de sociedad feudal, ¿no? Y también físicamente, a un lado, desde la entrada hacia el lado izquierdo, estaban los despachos importantes, lo de los dueños, de la administración, la zona donde fluía el dinero, ¿no? Y separado por la parte de la entrada de secretaría, al otro lado, estaba el territorio de los mortales. Nosotros, los dibujantes, los arquitectos, los inspectores de obra, la secretaria, la gente que olía tinta, café recalentado y muchísima, muchísima resignación. Volvamos a la historia. Pues bien, aquel arquitecto aparece con un dibujo en la mano y dijo, muy, muy feliz, lo conseguí, lo logré al final. ¿Qué era lo que había conseguido este tipo? A ver si te imaginas. No había resuelto el problema de la vivienda, no había inventado una nueva tipología, no había mejorado la vida de nadie. Había descubierto, y esto te juro, en serio, yo alucino todavía del día de hoy, el tipo había perdido todo un día y se había puesto a dibujar a mano, a lápiz, y había descubierto que si reducía unos centímetros el ancho de los armarios, aunque las perchas de la ropa quedaron un poquito torcidas como si fuera un pollo colgado de mala manera, podía, esos centímetros que iba acumulando de madera, podía ganar al final para sacar un placar completo. Claro, esos centímetros que iba acumulando en las diferentes placas de madera, bueno, al final, cuando lo multiplicabas por 15 pisos, por 20 pisos, por la cantidad de departamentos que eran, bueno, lograba sacar, no me acuerdo cuántas cantidades de placas de madera de más. Y eso significaba dinero. La emoción de este tipo era impresionante. Una emoción miserable. Era una cara como si hubiera descubierto la cura contra el cáncer, pero en este caso era aplicado para joder el armario de una persona durante 30 años. Y no hablamos de viviendas baratas en un contexto de emergencia extrema. No, para nada. Hablamos de pisos que se vendían por cifras altísimas en una época donde el problema de la vivienda todavía no había alcanzado el nivel obsceno que tiene ahora. La miseria no venía de la necesidad, venía de la codicia. Otra de sus máximas, te juro, esta era otra que el tipo hacía, era compraba ladrillos de segunda mano. Y después hacía la obra con estos ladrillos y por afuera colocaba una capa exterior de ladrillos nuevos para fingir que eran todos ladrillos a la vista, ladrillos de buena calidad, para que pareciera, bueno, todo de perfecta terminación, ¿no? Una especie de teatro constructivo. Eran fachadas preciosas, pero todas tenían esa lógica, parecían sólidos, parecían nobles, parecían cuidados, pero por detrás se ahorraban céntimos en cada decisión. Y de esas te puedo contar miles de situaciones donde la viveza, la picardía, esa supuesta inteligencia práctica, tan celebrada en algunos ambientes, se convertía en una forma vil de mezquindad. No era eficiencia, era tacañería con título universitario. Había llegado a niveles de miseria, pero tan grandes que poco a poco nos empezaron a exigir cada vez cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que pasar siempre primero por las obras antes de ir al estudio para ver el estado de avance de las obras y mantener actualizada la documentación. Obviamente ese pasaje adicional, ese transporte adicional, lo pagaba yo. Las horas extras las pagaba yo. Esta es una de las partes de la profesión que casi nadie habla. Todo parece envuelto como en una especie de glamour, de concursos, de renders, de maquetas, de publicaciones.
de conferencias, de fotos con casco blanco mirando al horizonte, pero también hay mucha miseria en la arquitectura, muchísima. Hay gente perversa, como en todos lados, no voy a particularizar en la arquitectura. Y no digo que todos los estudios sean así, eso sería injusto. Trabajé en lugares donde me trataron muy bien, donde aprendí muchísimo, donde me pagaron correctamente, donde me fui con dolor porque había cariño, respeto y oficio. Recuerdo uno de los últimos estudios en donde trabajé, que incluso el dueño, como no podía asumir la obra porque tenía otras obras y esta era una obra pequeña para lo que él hacía, el tipo me la dio. Me dijo: Marcelo, ¿por qué no te haces cargo de la obra? Bueno, sí, le digo, pero ¿cuánto te tengo que pasar? No, lo que le cobres es cosa tuya. Tú eres el arquitecto y tú te haces cargo. ¡Qué grande! En serio, este tipo era muy generoso. Pero también debo decir que esos fueron los menos. Para contarlos me sobran los dedos de una mano. En tanto que para contar los otros me faltan los dedos de la mano, de los pies y probablemente tendría que pedir extremidades prestadas. La arquitectura tiene una capacidad extraordinaria para hablar de humanidad mientras maltrata a quienes la producen. Puede llenar una memoria de proyecto con palabras como comunidad, como sensibilidad, como sostenibilidad, como experiencia, cuidado, atmósfera. Y al mismo tiempo tener un estudiante trabajando hasta la madrugada, sin cobrar, haciendo la modificación número 43 de una planta que al día siguiente volverá a cambiar. Yo creo que la arquitectura ha normalizado una especie de romanticismo de la explotación, y esto es terrible, como si fuera a sufrir, fuera parte del aprendizaje. En serio, yo alucino con esto, como si dormir poco te hiciera mejor arquitecto. ¿Por qué? Como si estar quemado a los 23 años fuera una insignia profesional, una especie de medalla, y no una señal de que algo está profundamente podrido. Y lo más perverso es que muchas veces quienes sufrieron ese sistema, quienes lo padecieron, cuando llegan arriba, lo reproducen. En lugar de decir, esto fue absurdo, no voy a repetirlo, dicen, yo también pasé por eso, entonces te jodes. Esa frase debería estar prohibida por normativa urbanística junto con los baños sin ventilación y los pasillos eternos. Yo también pasé por esto. No es un argumento, es una confesión de fracaso ético. Un estudio de arquitectura puede ser una escuela extraordinaria. Tiene en sus manos una responsabilidad al respecto. Pero también puede ser una fábrica de sumisión. Puede enseñarte a construir, a medir, a resolver, a negociar, a entender la realidad. O puede enseñarte a obedecer, a callar, a aguantar, a confundir prestigio con abuso. Y aquí hay una pregunta incómoda. ¿Cuántas vocaciones brillantes se habrán ido de la arquitectura no porque no tuviesen talento, sino porque entraron en uno de esos mataderos elegantes y pensaron: si esto es ser arquitecto, gracias, prefiero vender seguros? Quizás algunas de las mejores cabezas no abandonaron la arquitectura las expulsó. Pero no todo era malo en aquel estudio perverso. Y esto es importante porque a veces uno se imagina la realidad como si fuera empaquetada en blanco y negro. O es blanco o es negro. Y en realidad no es así, porque hay toda una gama de grises en el medio. Y incluso en lugares bastante miserables como el que te cuento, uno puede encontrar maestros extraordinarios. Y eso también forma parte de la terrible contradicción que es la arquitectura. En ese equipo había uno de los mejores arquitectos de obra que yo he conocido, por ejemplo. Yo te hablé en otra oportunidad de Copito, ¿no? Le decíamos Copito, bueno, porque tenía todo el pelo blanco. Y él decía que era por la cal acumulada, ¿no? Pero el tipo parecía que había nacido dentro de un encofrado, no sé. Sabía de todo, pero no de ese saber abstracto de quien ha leído mucho y jamás ha tocado una obra. No, el tipo sabía de la práctica, sabía de hormigón, de pintura, de hierro, de problemas de humedad, de trato con los gremios, de plazos, de trucos que hay que hacer en obra. Tenía 1001 formas de resolver problemas reales. Podía mirar una situación y detectar en segundos dónde estaba un desastre o dónde se iba a venir un desastre.
Podía, en 2 segundos te calculaba la cantidad de pintura que necesitabas para pintar tal o cual situación, si el hormigón estaba demasiado maleable o no, si una armadura tenía sentido o tenía cosas que estaban ahí dando vueltas y estaban equivocadas o faltaban hierro o lo que fuera. El tipo era muy bueno, era un genio. Pero no de esos genios que necesitan parecer interesante y te miran con ese aire así áulico. No, el tipo no hablaba de teoría, no decía habitar cada 3 frases. No necesitaba citar a Heidegger para explicarte por qué una pendiente estaba mal hecha. Su conocimiento venía de haber hecho las cosas 1000 veces. De haberse equivocado, de haber visto cómo faltaban materiales, cómo mienten los proveedores, cómo improvisan los obreros, cómo se salva una obra cuando empieza a torcerse. Y este tipo de inteligencia me parece fundamental. Y creo que la arquitectura académica la ha despreciado demasiado. Hemos elevado tanto la idea, el discurso, la imagen y la firma, que a veces olvidamos que hay una sabiduría brutal en quien sabe construir, en quien sabe mirar un detalle y decir, esto no va a funcionar. No porque lo diga la teoría, sino porque la materia ya le enseñó lecciones a golpes, a bofetones. Y también estaban el grupo de compañeros. También eso no era despreciable. Cada uno tenía su nombre, su historia, sus personajes. Gente con la que después del estudio íbamos a tomar cerveza a un pub irlandés en Palermo y hablábamos mal de los jefes con esa intensidad que era casi como una especie de terapia grupal, ¿no? Aquellas cervezas eran necesarias, no era ocio, era higiene mental, una forma de recuperar algo de dignidad después de pasar el día viendo cómo, no sé, se convertían centímetros de armario en beneficio empresarial, ¿no? Y también allí aprendí algo, los estudios no sobreviven solo con talentos, se sobrevive con aliados. Con gente que te mira y entiende, con compañeros que hacen chistes en el momento justo, con esa pequeña especie de comunidad de los que todavía no han sido completamente absorbidos por la maquinaria perversa. Porque hay una transformación peligrosa que puede ocurrir dentro de la profesión. Uno empieza indignado, ve la trampa, ve la explotación, ve la mentira, ve la distancia entre el discurso y la práctica. Pero si no tenés cuidado, poco a poco empiezas a normalizarlo, empiezas a verlo como algo que está bien. Primero aceptar las pequeñas cosas, después otra, después empezás a justificarlo y después dices la famosa frase, ¿no? Siempre fue así, siempre se hizo así. Y después te conviertes en lo que criticabas. Y un día entras sonriendo al sector de los dibujantes con un plano en la mano, porque has conseguido que una percha quepa torcida en un armario ridículo. Ese es el verdadero terror arquitectónico, no el edificio feo, no el render malo, no la crítica de revista. El verdadero terror es terminar pensando como el sistema que te destruyó. Por eso creo que trabajar en un estudio de arquitectura y en obra es fundamental, pero no para repetir obedientemente lo que uno ve. Es fundamental para aprender a distinguir, para saber qué merece ser conservado y qué debe ser demolido sin nostalgia. Hay saberes de obra que deberíamos proteger como, no sé, como patrimonio inmaterial de la arquitectura. Y hay formas de explotación que deberíamos mandar al vertedero histórico junto con los falsos techos acústicos de las oficinas tristes. Y aquí entra mi defensa de la tecnología. Sí, tenía que venir, así que aguantate. Porque cuando hablo de procesos digitales, de inteligencia artificial, de diseño computacional, de simulaciones, de prefabricación digital, no estoy hablando de abandonar la realidad. Estoy hablando exactamente de lo contrario. Estoy hablando de usar herramientas más precisas para no seguir diseñando como si estuviéramos en 1920, pero con Wi-Fi. El problema no es el ordenador y hay que tenerlo presente. El problema es para qué lo usás. Un algoritmo puede servir para optimizar una planta y mejorar, por ejemplo, la ventilación, las orientaciones, la materialidad, la eficiencia, la accesibilidad o el uso. O puede servir para exprimir 3 centímetros más de un armario hasta convertir la vivienda en una caja miserable, pero con iluminación LED. La herramienta no tiene moral. La moral la pone quien decide o quien la utiliza esa herramienta. La tecnología no debería servir para hacer más eficiente la mezquindad, debería servir para hacer más inteligente el cuidado. Allí está la diferencia. Yo no defiendo lo digital porque sea moderno.
Defiendo lo digital porque puede permitirnos medir mejor, anticipar errores, simular comportamientos, fabricar con precisión, reducir desperdicios, adaptar formas, cruzar datos, pensar con más variables, salir de la caja repetida que seguimos repitiendo año tras año. Pero si usamos esas herramientas para producir la misma pobreza espacial de siempre, solo hemos cambiado el lápiz por una máquina mucho más cara para hacer la misma estupidez. El futuro de la arquitectura no puede estar en volver románticamente a la mesa de dibujo, por Dios, al collage, como si la tinta tuviera propiedades morales. Pero tampoco puede estar en convertir el ordenador en una fábrica automática de basura formal. La cuestión no es manual contra digital. Esa discusión ya es vieja. Está cansada, huele a humedad. La cuestión aquí es el cuidado contra el cinismo, precisión contra la pose, la inteligencia contra la repetición, la arquitectura contra embutido inmobiliario. Yo sobreviví a un estudio donde aprendí muchísimo. Sobreviví a jefes caóticos, a obras absurdas, a clientes imposibles, a normativas exprimidas, a arquitectos brillantes y arquitectos que deberían haber sido controlados por sanidad urbana. Sobreviví al lápiz, al Rotring, al AutoCAD, a la heliográfica, al collage, al papel vegetal, al café malo y al mito de que el sufrimiento forma carácter. Y lo que aprendí es bastante simple. La arquitectura no se entiende del todo desde una silla cómoda. Hay que pasar por obra, hay que hablar con quien construye, hay que ver cómo se negocia un detalle, hay que entender cuánto cuesta una decisión. Hay que saber que un centímetro puede importar, pero también hay que saber cuándo ese centímetro mejora una vida y cuándo solo aumenta el margen de beneficio de alguien que jamás habitará ese espacio. Así que sí, yo sobreviví a un estudio de arquitectura. Y quizás por eso miro la profesión con una mezcla rara de mucho cariño, de desconfianza y muchas ganas de prender fuego a algunas costumbres. Metafóricamente hablando, por supuesto, que luego vienen los de prevención de riesgo y nos arruinan el episodio. Sobrevivir a un estudio no significa endurecerse hasta volverse cínico. No significa aceptar que todo funciona así. No significa repetir con otros lo que hicieron contigo. Significa haber visto la cocina de la arquitectura, haber visto dónde se corta, dónde se quema, dónde se aprovecha, dónde se aprende y dónde se pudre. A los estudiantes les diría que sí, que intenten trabajar en un estudio de arquitectura, pero que miren bien dónde entran, que no se dejen hipnotizar solo por el nombre de la puerta, que un gran logo no siempre significa una gran experiencia, que a veces se aprende más en un estudio pequeño, imperfecto, pero generoso, que en una oficina famosa donde tu mayor contacto con la arquitectura va a hacer cambiar un archivo a las 3 de la mañana. Les diría que aprendan de obra, de presupuestos, de materiales, de clientes, de los errores, que también se aprende, que escuchen a los buenos arquitectos de obra, a los técnicos, a los operarios, que saben cosas que ningún render enseña, que no desprecien el conocimiento práctico, que aprendan a dibujar, sí, claro, obvio, pero no conviertan el dibujo en una religión, que aprendan tecnología, pero que no confundan el software con pensamiento, que entiendan el código, pero que no lo usen como herramienta para bordear la indecencia. Y sobre todo, les diría que no acepten la explotación como rito de iniciación. La arquitectura ya es suficientemente difícil como para encima disfrazarla de precariedad. Amar la profesión no significa dejar que te ninguneen. Porque al final el problema no es dibujar a mano o dibujar con ordenador. No es hacer con acuarelas o modelos paramétricos. No es si usas collage, inteligencia artificial, escuadras, Rhino, lápiz, grasshopper o una servilleta como Picasso. El problema es qué haces con todo eso. Podés usar una servilleta para demostrar que sabés dibujar. Podés usar un ordenador para repetir cajas muertas. Podés usar un algoritmo para mejorar la vida de alguien. Podés usar una normativa para cuidar o para robar centímetros.
Podés usar la arquitectura para construir espacios o para simplemente fabricar chorizos. En mi caso, yo no uso el ordenador porque no sepa dibujar a mano. Uso el ordenador porque no quiero quedarme copiando el mundo que ya fracasó. Y por esas ironías maravillosas de la vida, soy nuevamente funcionario. Sí, por segunda vez. Es decir, no puedo trabajar fuera de la universidad, no puedo tener un estudio propio y no puedo salir por las noches a construir edificios clandestinos con una escuadra bajo la gabardina. No puedo. Y aunque siempre hay quienes interpretan la ley como si fuera un plano mal acotado, yo la verdad que soy bastante aburrido con esas cosas y prefiero dormir tranquilo respetando la ley. Así que por el momento estoy lejos de los estudios de arquitectura. Pero conociéndome un poco, quizás dentro de unos años me canse de intentar convencer al mundo de que no todo tiene que ser una caja y vuelva, una vez más. Pero si vuelvo, no será para sobrevivir. Será para construir algo que merezca la pena y, por favor, que no sea otra caja. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.